Un día una joven rubia entró a un bar. Allá conoció a una chica sexy. ¿A qué te dedicas? Trabajo para un cartel de droga. Ay, qué divertida es. Y como en toda historia de amor, se enamoran. Comienzan a salir, la chica sexy la lleva a conocer el mundo y son muy felices. Pero como en toda historia de amor, todo se va al demonio. Porque resulta que no era una broma. La chica sexy trabaja para un cártel. Pero igual la rubia se lo toma muy bien. Incluso una vez la acompañó en un viaje a Bruselas para llevar dinero del narcotráfico. Pero... Alex, te extraño. No tengo tiempo para andar en mercadillos y tomar café contigo. Y bueno, una cosa es que tu novia sea una narcotraficante, pero que no te dedique tiempo, eso ya es demasiado. Y después de eso se fue, tuvo una vida feliz y fin. Ay, sí, perdón, mala mía. Y después de eso, 10 años más tarde, la rubia recibió una citación de la justicia de los Estados Unidos para responder por el delito de transportar dinero del narcotráfico. Hoy te cuento la primera temporada de Orange is the New Black. Protagonizan Piper Chapman como la lesbiana reformada. Larry, el novio de Piper, como él... No, espera, él se presenta mejor. Peculiar, fracasado, desempleado. Y Alex Voss. Aquí tenemos dos opciones. A, como la mala influencia que Piper necesita evitar. B, como todos los errores que Piper quiere volver a cometer. Vota en los comentarios. Y un elenco de simpáticos personajes secundarios que iré presentando a medida que avancemos. Como comentaba en la intro necesariamente larga, Piper Chapman fue llamada a responder por su pasado. Le contó a su novio y a su familia la situación. ¿Eras lesbiana? Ay, me encanta una familia que tiene claras sus prioridades. Se declaró culpable y fue condenada a 15 meses de prisión en el infierno. Bienvenido a Litchfield. Una vez en la prisión la hacen esperar en la sala de espera para dejarla entrar. Lo que si me preguntas es el inicio de la tortura. O capaz si no, porque cuando ingresa a la prisión le revisan sus orificios. Y la cosa solo va cuesta arriba desde aquí. Primero queda fea en su foto de criminal. Luego no llega a su cheque, entonces no tiene dinero en prisión. Después le asignan como consejero al segundo peor personaje de la serie, Mr. Haley. Y hay lesbianas, tienes que tener nunca sexo con ellas. Ódialo desde el principio. Y encima está en la misma prisión que Alex. Mira que hay que tener mala suerte. Pero bueno, no todo es malo. Piper hace amigas en prisión, como Nikki, mi lesbiana favorita. Lorna, la sexualmente fluida. Esta señora que hace yoga o esta otra señora que le lleva yogur. Comida aquí es asquerosa. Ah, sí. Red es la cocinera rusa que tiene su pequeño imperio en la cárcel y mete contrabando. Así te das cuenta, como que no liga una. Pero de verdad que no todo es malo. Se consigue una esposa de prisión. No, esa no. Esta. Susan, mejor conocida como Ojos Locos. Sin embargo, no hay tiempo para romance, porque como Piper hizo enojar a Red, no le quieren dar comida en la cafetería, ni que nadie le dé, ni que Larry le compre, ni que... Creo que ya quedó claro. Afortunadamente, Piper tiene un atacazo artístico y unos sencillos implementos que puedes encontrar en tu prisión. Así que, al ataque. Piper le llevó un ungüento a Red como ofrenda, la perdonan y le dan comida. Y todo eso en la primera semana. Acabado el drama de la comida, vamos con el drama gay. Alice intenta hablar con Piper, pero ella no le da bola, que porque es una lesbiana reformada y eso ya no le va. Te creo, guapa. Pero afortunadamente su esposa de prisión la defiende. ¡Te mato, maldita! No soy tu esposa. Perdí mi pastel por ti. Bueno, ese me parece un argumento muy sólido. A quien no le parece muy sólido es a Mr. Haley. Lesbianas, solicitud denegada. Pero el triángulo amoroso de Piper no es el único drama en curso. También está el de Nikki y Lorna. Lorna ha mantenido una relación de follamigas con Nikki en prisión. Pero según ella es heterosexual. Te creo, guapa, por 2. Y se va a casar con un chico llamado Chris. De hecho, está planeando la boda desde que entró a prisión, a pesar de que desde la segunda semana no ve al Gil. Espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. O el de esta presa que se llama Daya con este guardia carilindo. Bueno, ese es aburrido. Volvamos con el drama gay. También están estas reclusas, Trisha y Mercy, una joven pareja que está lo más bien en la cárcel. También como país estar en la cárcel, quiero decir. Pero no por mucho, porque Mercy cumplió su condena y la van a liberar. ¿Prometes esperarme? Soy tu chica.
Y al principio Tricia está muy feliz por su novia y le organiza una fiesta con papel higiénico. Pero luego entra el modo novia psicópata, me voy a quedar sola, nadie me va a querer, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y ella sola se responde esa pregunta. Consigue drogas con este guardia que se llama Méndez, odíalo. Y las va a poner en las cosas de Mercy para que le den más años de cárcel. ¡Qué perra! Afortunadamente esta reclusa la detiene y Mercy consigue ser liberada. Desafortunadamente resulta que en algo tenía razón Tricia y no vuelve a saber de Mercy desde que sale de prisión. Y eso no es lo peor que le va a pasar a Tricia. No se toma muy bien el abandono y recae en las drogas. Y Nikki, que es la mejor amiga de todos, la quiere ayudar a salir de eso, pero Red no la deja. Los rusos son muy rencorosos. Esto es demasiado triste. Regresemos con Piper. Ya más acostumbrada a la prisión, le asignaron un trabajo como electricista. Bueno, yo dije que era electricista, no que se le diera muy bien. Y la Ceciales está asignada a la lavandería. Eres lavandería, yo eléctrica. Somos de mundos diferentes. La neta. Alex se ofrece a ayudarle a Piper a arreglar la lavadora antes de que muera electrocutada. Y después de tan buen trabajo se vuelven amigas otra vez. Por primera vez. Nunca fuimos amigas, Piper. ¿Ah, no? Yo te amaba. En otras noticias, el hijo de Méndez está sobornando a Tricia para que venda drogas. Y ella se queda pensando, me quedé sola, nadie me quiere, estoy sola. Consume todas las drogas de Méndez y muere de sobredosis. Luego pasan varias cosas simultáneamente. Primero, Caputo, el jefazo de la prisión, envía a Méndez para investigar quién metió drogas a su prisión. Si él supiera. Entonces Méndez, al verse atrapado, necesita que Red le ayude a meter las drogas por la cocina, pero ella le dice que no. Entonces, afortunadamente para Méndez y desafortunadamente para todos los demás, Nikki, que está furiosa con Red porque no ayudó a Tricia, le dice a Méndez cómo meter drogas con los proveedores de Red. Última noticia. Daya está embarazada del guardia Carilindo, y eso es un delito. Tener sexo con un guardia, no estar en embarazo. Pero no todo es malo. Llegó Acción de Gracias, entonces es momento de una celebración. Y todo iba bien hasta que llega Mr. Healy. Y como odia a las lesbianas, envía a Piper a aislamiento. Allá Piper recapacita y ve el error en sus caminos, ahora se va a portar bien, a hacer todo lo que... mira, ya la soltaron. Piper, ¿qué haces? ¡Piper! Entonces Mr. Healy, que no puede dejar de joder, llama a Larry y le cuenta que Piper no está siguiendo el único consejo que le dio cuando entró a prisión. No dejes que nadie te toque los calzones. Mientras tanto, Lorna sigue planeando su boda con su novio imaginario. Y le dice a Nikki que le ayude a organizarlo. Mira que hay que tener una piedra en lugar de corazón para decirle a tu ex que te ayude a planear tu boda. ¿Por qué? Y eso no es lo peor que le va a pasar a Nikki, porque Red se entera de que ella fue la que le contó a Méndez cómo metía el contrabando. Y por su culpa él la está usando para meter drogas. Pero como ella es la favorita de Red y de todos, en lugar de castigos terribles se ponen de acuerdo para hacer caer a Méndez. En este punto creo que debemos cambiar esto porque todo se va a poner muy dramático. Piper llama y llama a Larry, pero él no le contesta. Claro, está re loco porque ya dejó que Alex tocara sus calzones. Y bueno, igual y tiene razón el Gil. Además Larry está muy ocupado porque ha pasado de ser un escritor al que nadie le daba bola. Fracasado, desempleado. Lo dijo él, no yo. Ahora es un tipo interesante, todos quieren escuchar la historia de su novia en prisión por sus aventuras cuando era joven, tonta y lesbiana. Entonces escribe un artículo para el New York Times, lo invitan a la radio, está viviendo el sueño. Soñaba que su novia fuera lesbiana. Pero bueno, ese no es el único drama en curso ni el más interesante. Red y Nikki siguen intentando conspirar contra Méndez. Y Daya y el guardia Carilindo siguen pensando qué van a hacer con el embarazo. Porque bueno, un padre en prisión es suficiente para el nene. Afortunadamente para todos, a Red se le ocurre un plan. Daya tiene que coger con Méndez y así todos van a pensar que el nene es de él y ¡pum! Todos los dramas solucionados. Excepto el de Piper, porque él arriba a la radio y cuenta todo lo que yo ya conté aquí y otras cosas que yo no conté. What? Sí, mala mía, lo siento. I want the truth. Como que la esposa de prisión de Piper, Susana Ojos Locos, es una loca que Piper no se puede quitar de encima. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. O que su compañera de celda es una asesina. ¿Qué? Pero tranqui, en todos los capítulos nos muestran el pasado de algún personaje para mostrarnos que no son tan malos como parecen. Y Larry también dice que ya sabe lo que pasó. Así que los que votaron A, déjenme decirles que nunca en su vida se habían equivocado tanto.
Ahora Larry sí que le contesta a Piper para contarle la mayor revelación de la temporada. Alex fue la que la delató con los federales. Y justo cuando ese drama se ponía interesante, volvemos con Daya, que ahora está conquistando a Méndez. ¿Estás bostezando? No, yo no. Bien hecho, Daya. Y entonces llega Caputo y se da cuenta de todo. Bien hecho, Escuadrón Rosa. No podemos celebrar porque a Méndez no lo van a enviar a prisión. Lo suspendieron sin sueldo y ya. Mal ahí, Escuadrón Rosa. Y eso no es lo peor que les va a pasar. Méndez se venga a incriminar a Red para que piensen que ella es la que lleva drogas a la prisión. Les pasó como a Piper, no ligan una. Y hablando de Piper, decide que se va a casar con Larry y olvidarse de Alex para siempre. A mí también me parece mentira. Pero no todo es malo. Es Navidad y van a jugar al amigo secreto. Nicky le hizo a Lorna un collage de boda, con ella reemplazando a Chris. Es una broma. Te creo, guapa, por 3. Y ese no es el peor regalo de Navidad. Alex tiene a Nicky y le está haciendo unos aros. E igual y Nicky tiene otras ideas. Bueno, es una escena bastante minimalista. Y finalmente llega la Navidad. Pero Piper tiene mucho drama encima para disfrutar la Navidad. Entonces sale y ahí sí que aumenta su drama. Porque aparece esta reclusa que nunca habíamos visto para matarla. Y creo que es hora de que mueras. Afortunadamente aparece Mr. Healy. Desafortunadamente se va. Y aquí termina la temporada y este video. No olvides suscribirte y darle a la campanita para la segunda temporada. Datos de vital importancia. Larry fue a prisión a hablar con Alex. Fue más o menos así. Aléjate de Piper. Ella me buscó. Quédatela tú. No, quédatela tú. No, que te la quedes tú. Por lo de las drogas, Red fue despedida de la cocina y perdió su pequeño imperio en la prisión. Y sí habíamos visto a Pensatoki. Es una presa cristiana re loca. Se acercó a Piper a bautizarla y no sé qué más para que se le olvidara lo gay. Pero como no se le olvidó... Y ahora, eso no tiene nada que ver, pero se imaginan un multiverso en el que la animadora fue arrestada y terminó en Litchfield. No sé, se me quedó rayado desde que vi a Natasha en la serie. Y hablando de animadoras, para la próxima semana estoy haciendo un video de la historia de Brittany Santana en las 6 temporadas de Glee, así que si es algo que te gustaría ver, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Did you know that dolphins are just gay sharks?